el único corredor capaz de ganarle una gran vuelta a un Miguel Indurain en apogeo. Una estrella en ciernes que acabó vendiendo coches en un concesionario. ¿Quieres conocer la historia del ruso Eugeni Bersin? Pues quédate a rueda, que te lo cuento. En el vídeo de hoy os presentamos a Yevgeny Valentinovich Bersin, Eugeni Bersin para los amigos, un corredor que irrumpió en la escena ciclista como el futuro dominador del pelotón internacional. Vamos a hacer un repaso de su carrera centrándonos en el Giro de Italia que le ganó a todo un Miguel Indurain en el apogeo de su carrera, para mostrarte por último los factores que llevaron al declive a esta estrella fugaz del ciclismo de los 90. Me gustaría que me dejaras en los comentarios tu opinión sobre Eugeni Bersin, y suscríbete si te gusta nuestro protagonista de hoy. ¡Burrito! Nacido en Vyborg, cerca de la frontera con Finlandia, Bersin fue formado como ciclista bajo la rígida disciplina soviética, que le hizo disfrutar de un gran palmarés como ciclista junior y amateur, con algunas medallas en los campeonatos del mundo de pista. En concreto, fue campeón del mundo de persecución tanto individual como por equipos. Pasó al profesionalismo en 1993, con todas las esperanzas del ciclismo ruso cargadas sobre su mochila. Y para nada defraudó. Enrolado en el equipo Yeguis-Balan, uno de los mejores equipos del pelotón, su gran año como profesional fue en 1994. Compañeros como Moreno Argentin, Giorgio Furlan, Piotr Grumov o Bjarne Riis ayudarían al joven Bersin a crecer como corredor para desarrollar todo el potencial del que tanto se hablaba. Lógicamente, al venir de la pista se iba a mover como pez en el agua en las cronos, pero aún tenía que aprender a manejarse por la alta montaña. Y como vamos a ver, el aprendizaje no pudo ser más acelerado. Conquistó el campeonato de Rusia de contrarreloj, algo que se le suponía, y sorprendió a todo el planeta ciclismo al vencer, llegando con más de un minuto de ventaja sobre Lance Armstrong, nada más y nada menos que la Lieja-Bastoña-Lieja. Un triunfo que dejaba ver la calidad que atesoraba este joven ruso de 24 años, que estaba llamado, parece ser, a grandes metas. Sin embargo, el inexperto Bersin llegaba al Giro de Italia prácticamente como un desconocido para el aficionado, en la carrera posiblemente más dura del mundo a nivel físico como es la ronda italiana. El ruso no entraba para nada en ninguna quiniela para la victoria, y esto eleva a la categoría de hito no solo el hecho de ganar la prueba, sino a qué rivales. Miguel Indurain, ganador de los 3 últimos Tours de Francia y 2 Giros, era el clarísimo favorito a la victoria final. Los italianos Bugno y Chiappucci, ya de sobra conocidos, eran sus rivales más directos. También se esperaba un despliegue final del ruso Pavel Tonkov, el cual se había mostrado muy regular en las últimas ediciones. Y ya en segundo plano, corredores como Andrew Hamsting o Piotr Grumov resultaban una incógnita, aunque no estaban descartados. El Giro de Italia de 1994 vivió de primera mano el relevo generacional del ciclismo. 2 corredores fundamentalmente lideraron este cambio, Marco Pantani y Eugeni Bersin. Al igual que en la edición anterior, la primera etapa fue doble, con una primera parte en línea y una segunda consistente en un pequeño prólogo. Al final de ese día, el francés Armand de las Cuevas era el líder de la carrera. La maglia rosa en los días siguientes pasaría a poder del veterano Moreno Argentin. Un Moreno Argentin que lo perdería en la cuarta etapa, en beneficio de su compañero de equipo, el joven Eugeni Bersin, que se benefició de una fuga en la que sacó un buen tiempo al pelotón. El ruso, que ya había tomado parte en el Giro de Italia de 1993, terminó en la posición 90 y que se apuntaba como un gran contrarrelojista, generaba muchas dudas respecto a la última semana y a cómo sería capaz de pasar la montaña y los terribles Dolomitas. El español Laudelino Cubino del Kelme ganaría la 7ª etapa, disputada sobre el circuito de Fiuggi. A la postre sería la única victoria española de la ronda italiana. Al día siguiente se disputó una contrarreloj individual de 44 kilómetros, en la que se esperaba que Indurain diera ya el primer golpe de efecto. Pero en contra de lo esperado fue el corredor de la Yeguis, Eugeni Bersin, quien ratificó su liderato, sacando más de 2 minutos y medio al ciclista navarro, cuarto en la etapa, algo que no habíamos visto prácticamente nunca. Después de esto, y tras varias etapas que se decidieron entre sprints y escapadas sin repercusión para la clasificación general, se llegó a las primeras etapas de montaña, donde el ruso debía demostrar aún su valía. En la primera de ellas, la 14ª, con final en verano, ya salieron a relucir las cualidades del joven italiano Marco Pantani, en toda una exhibición tanto de escalada como de descenso, donde nos descubrió su mítica posición aerodinámica. El grupo de los favoritos llegó juntos sin ningún sobresalto para el joven ruso. Tenemos la historia de esta etapa en el canal, que te voy a dejar en la descripción para que disfrutes luego. Pero el día siguiente, que era la etapa reina, en que se ascendían el Stelvio, el Mortirolo y un pequeño puerto de tercera categoría, el Válico de Santa Cristina, donde Pantani explotó y nos demostró su indiscutible calidad como escalador, brindándonos una de las mejores etapas de ciclismo de todos los tiempos. Si me dejas un comentario en la descripción, haremos un vídeo con esta etapa. La ascensión al duro y mítico Stelvio fue tranquila, sin sobresaltos. Fue en el ascenso al paso del Mortirolo cuando la carrera se rompió.
casi al principio del puerto. Recordemos que el Mortirolo es un infierno constante, rampones desde la falda hasta la cima durante 12 kilómetros. El italiano Marco Pantani atacó con una fuerza desmedida. Y Bersing, posiblemente el mayor error que cometió en ese Giro, saltó detrás del italiano, cosa que no hizo Indurain, pero se atufó y no pudo aguantar el ritmo. Pantani eran palabras mayores para arriba. Esto lo pagaría durante el resto de la etapa. Durante los siguientes kilómetros parecía que Bersing desfallecía e Indurain lograba no solo darle alcance, sino rebasarle. Y así fue como la ascensión del temido Mortirolo, el corredor ruso se vino abajo. Sin embargo, en el peor de los momentos aguantaría el tipo, demostrando ser un corredor de mucha clase. En el descenso del Mortirolo, Pantani esperó a un Indurain que estaba lanzado, decidido a devolver el golpe que había recibido en la etapa contrarreloj. Juntos se lanzaron hacia adelante mientras un solo Bersing tenía que hacer la guerra por su cuenta. Al comienzo del último ascenso de la jornada, un pequeño puerto de tercera categoría de apenas 5 kilómetros de longitud, Pantani e Indurain aventajan en más de 3 minutos a un Bersing fundido. Sin embargo, Indurain sufriría una tremenda pájara en aquella ascensión final, todos lo recordamos, mientras Bersing por detrás aguantó el tipo durante la ascensión a Santa Cristina. Y al final del día, Indurain apenas había recuperado medio minuto, manteniéndose tercero y con opciones de victoria. Bersing, no obstante, a pesar de la debilidad mostrada en el Mortirolo, había visto su confianza reforzada. Se había comportado como un auténtico campeón. La 18ª etapa, una cronoescalada de 35 kilómetros, se planteaba como decisiva, dada la situación que teníamos en carrera. Sin embargo, el ruso Yone Bersing no flaqueó, y volvió a batir a Indurain aventajándolo esta vez en 20 segundos. Algo inaudito, dado que estábamos acostumbrados a ver a Indurain dar auténticas exhibiciones en sus contrarrelojes, sobre todo en el Tour. El ruso acababa de dar otro golpe de autoridad y parecía tener el Giro en el bolsillo. Aprovecho para darte las gracias por el apoyo. Si te gusta nuestra historia, suscríbete para ayudarnos y pásate por la descripción del vídeo, donde te dejo unos enlaces a nuestros vídeos más interesantes. Aunque aún quedaban 2 etapas alpinas, la clasificación general no sufriría cambio alguno. Los 3 primeros rodaron bajo una estrecha vigilancia y terminarían en el Giro como estaban. Estábamos ante el nacimiento de una nueva megafigura del ciclismo, el ruso que hizo claudicar a Miguel Indurain. Sin embargo, la historia de este fabuloso corredor se tornó en algo muy distinto. El duelo quedaba servido para el Tour de 1995. Tras un buen inicio de Bersing ganando la crono por equipos con Lewis y aguantando el tipo en la primera crono larga del Tour, el ruso perdió la friolera de 17 minutos respecto al navarro en la plancha, una de las subidas más recordadas de Indurain. Abandonó ese mismo día, justo antes de afrontar al P10. Señal inequívoca de la cabeza poco amolada del ruso. Posiblemente ese fue el día en que su estrella empezó a apagarse. En 1996, el ruso ya no se presentaba como uno de los favoritos al maillot amarillo final. Sin embargo, Bersing consiguió enfundárselo el día de la gran pájara de Indurain en el Sarks. Incluso se hizo con la primera crono larga al día siguiente, consolidando su liderato, pero al final se vino abajo ante su excompañero Bjarne Riis. Terminaría aquel Tour de Francia en 20ª posición, y desde entonces su nombre dejó de sonar con fuerza en el mundo del ciclismo. En 1997, en octubre, buscó batir el récord de la hora en Burdeos, pero a los 17 minutos también se bajó de la bicicleta. Bersing, la joven promesa, ya no daba para más, y pese a que no se retiró hasta el año 2001, ya no volvió a codearse entre los mejores, echando por tierra una carrera que parecía poder llegar al Olimpo, y que se quedó enterrada por malas decisiones, problemas con compañeros y una cabeza que no fue capaz de asimilar el éxito que le llegó quizá demasiado pronto. En la actualidad, Bersing es dueño de un concesionario en Bosnasco, un pequeño pueblo de poco más de 600 habitantes en Lombardía, donde consiguió el gran éxito deportivo que hizo que le colocasen a la altura de los más grandes de la historia del ciclismo. Muchísimas gracias, amigo, por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, dale un like y si quieres seguir viendo historias increíbles, pues aquí te dejo otra.